buscar en sus Biblias, mis queridos hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 15, del versículo 23 al versículo 29. Este es Pablo hablando a los hermanos que están en Roma. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a hacer bien una ofrenda para los pobres que hay en los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Así que, cuando haya concluido esto, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El tema que vamos a tratar en esta mañana es evangelizando a los que no hemos evangelizado. Y el propósito del principio, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es que debemos evangelizar a todas aquellas personas que todavía no han escuchado de la palabra de Cristo. Y en esta mañana vamos a aprender, vamos a estudiar 6 verdades que debemos aplicar en nuestras vidas. Pero antes de explicarles estas 6 verdades, es importante destacar que Pablo tenía un problema. Y el problema que tenía Pablo es que ya no tenía lugar para predicar el Evangelio. Y en el contexto anterior, el versículo 19, dice Pablo: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y el versículo 23 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. En este versículo 23 encontramos nuestra primera verdad. Y nuestra primera verdad es que todos debemos evangelizar. ¿Cuál era el trabajo del apóstol Pablo? El trabajo del apóstol Pablo era anunciar el evangelio entre los gentiles. Y el trabajo de nosotros es evangelizar a aquellas personas que no han escuchado el evangelio de Cristo. Esta verdad está respaldada en Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? Este es el trabajo de Pablo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Evangelizar. ¿Y qué significa evangelizar? Evangelizar significa darle a entender al incrédulo que él es pecador, que por su pecado él no puede entrar al cielo. Y nosotros debemos darle la buena noticia que a través de Cristo Jesús él puede entrar al cielo. ¿Ok? Y debemos predicarle, decirle que solamente a través de Cristo él puede entrar al cielo, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Semanas atrás estuve predicándole a una persona, y esa persona me dijo: bueno, yo creo que voy al cielo. Cuando yo le dije las preguntas diagnósticas, me dijo: yo creo que voy al cielo porque no he hecho nada malo, siempre hago las cosas bien, amo a mi prójimo. Y yo le hice entender que no es por esas obras, sino es por fe y por gracia. Y esa es nuestra misión: anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Y cómo nosotros debemos anunciar el Evangelio de Cristo? Nosotros debemos anunciar el Evangelio de Cristo como lo hizo Pablo. ¿Cómo lo hizo Pablo? Pablo predicó al Dios no conocido.
¿Por qué al Dios no conocido? Porque muchas personas tienen otros dioses. Puede ser sus carros, sus riquezas, sus hijos, y dejan a un lado a Cristo Jesús. Y Pablo dice, Dios manda a todo hombre en todo momento, en todo lugar, a que se arrepientan. Vamos a buscar un momentico el libro de Hechos. Vamos a ver este escenario, cómo Pablo predicaba en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 16. Dice, Hechos 17, versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Me imagino a Pablo como con rabia por dentro, ¿no? Que otras personas están adorando a otros dioses y no al Dios conocido, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense el 22, ¿ok? Dice el 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Muchos se arrepintieron, muchos creyeron en Cristo Jesús y muchos se burlaron. ¿Okay? Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Muchos van a burlarse, otros van a creer en Cristo Jesús. Pero Dios es el que da la salvación. Ahora, ¿por qué debemos predicar el Evangelio de Cristo? Nosotros debemos predicar el Evangelio de Cristo porque es un mandato. Dice la palabra de Dios, id y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandato del Señor. Piense que también Dios dice en su palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, si yo no evangelizo, si usted no evangeliza, no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y cuidado, hermano, cuidado, porque cuando sea el día final, Dios nos libre, Dios nos diga, apartados de mí, no te conozco. No nos acostumbremos a asistir los domingos a escuchar la palabra y el resto de la semana olvidarnos de la palabra de Dios. Debemos poner en práctica, debemos evangelizar, debemos hacer discípulos, ¿ok? ¿Y con qué propósito nosotros debemos ganar almas para Cristo? Predicar el Evangelio de Cristo, con el propósito de que Dios sea anunciado por el resto por toda la tierra y el Señor sea glorificado. Y hay otra verdad que está en el versículo 23, en este mismo versículo 23, dice, me fui del texto, dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Esto está respaldado con el Mateo 28, 19 y 20. Y hermano, y la verdad es que hay que predicar a todas las naciones. El hermano Daniel Pérez, la semana pasada, nos estuvo explicando que debemos evangelizar en nuestra Jerusalén. ¿Y cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra familia. Debemos predicar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. Debemos predicarles a nuestros cuñados, sobrinos. Porque imagínense nosotros entrando en el cielo y nosotros siendo salvos, pero viendo a nuestros sobrinos o sobrinas, Dios los libre, que Dios les diga, no, vayan para el infierno. ¿Cuánto tiempo yo estuve en la tierra que compartí con nuestros sobrinos, con nuestros cuñados y nunca le hablé de Cristo? O eso nos pasa a veces que conocemos a una persona
y esa persona es muy allegada a nosotros, parte con el Señor y no uno se siente mal, oye, no le prediqué el Evangelio de Cristo. Por eso es que debemos de evangelizar. Después que nosotros evangelizamos a nuestros familiares, debemos ir a nuestras Judeas. ¿Cuál es nuestra Judea? Nuestros vecinos. Esas personas que vemos en nuestras organizaciones a diario, en nuestro vecindario, debemos predicarles el Evangelio de Cristo. ¿Dónde más tenemos que predicar? Nuestra Samaria. Daniel dijo la vez pasada, desde San Félix hasta Coreocho, debemos predicar el Evangelio de Cristo. Cuando vayamos a llevar a nuestros hijos, que tenemos un tiempo, un espacio que esperar, tenemos que esperar que salgan de clase y tenemos una persona a nuestro lado, debemos aprovechar ese tiempo para comunicar el Evangelio de Cristo. Y si tenemos oportunidad de ir a España, Dios me permita ir a España a visitar a mis hermanos, a Josué y a Rebeca, yo también iré allá, como por fe, así lo declaro, para denunciar el Evangelio de Cristo, porque esa es nuestra tarea. Entonces, yo les invito, hermanos, les animo a que ustedes evangelicen, ¿ok? Prediquen el Evangelio de la paz hasta lo último de la tierra. Y también lo hagan porque es un mandato. Dios lo está mandando. No es porque el hermano Antonio, Luis Torres o Jonathan Torres les mandan, no. Eso lo está mandando el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora Pablo tenía un problema. El problema era que no tenía más lugar a donde ir a evangelizar. Y él no se quedó de brazos cruzados, sino que fue a otras regiones a predicar el Evangelio. Fue a España, pasó por Roma, fue a Jerusalén a entregar una colecta a los hermanos. Y en el versículo 25, vamos a leerlo, dice Pablo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Nuestra tercera verdad es que hay que atender a las necesidades de los hermanos, las necesidades de los discípulos. Dice 1 de Juan 3:17, no los busquen, yo se los leo. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué hizo Pablo? Atendió las necesidades de sus discípulos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Atender las necesidades de nuestros discípulos y hermanos. ¿Cómo atendemos las necesidades de nuestros discípulos y hermanos? Bueno, si yo veo que mi hermano no tiene con qué comer, yo tengo 2 paquetes de harina pan en mi nevera, yo debo de proveer. Si yo veo que mi hermano no tiene zapatos para venir a la iglesia, yo tengo 2 pares de zapatos, yo debo proveerle. Y nuestros hermanos pueden tener múltiples necesidades. Y nosotros debemos estar atentos, porque Dios dice en su palabra, el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y aquí entramos en la razón, ¿por qué debemos atender a la necesidad de los discípulos? Debemos atender a la necesidad de los discípulos porque de esta manera nosotros nos amamos los unos a los otros, atendiendo a la necesidad de nuestro hermano. ¿Y con qué propósito nosotros debemos atender a las necesidades de nuestros hermanos? Con el propósito de que Dios se agrade de nosotros. En el libro de Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cada vez que nosotros nos amamos, compartimos nuestras necesidades, atendemos las necesidades de nuestros hermanos, Dios se agrada de nosotros. Es como que cuando un padre tiene más de 3 hijos, cuando ve a sus hijos que están peleando, o ya sea por un juguete, ¿cómo se siente el padre? Mal, ¿verdad? Se siente, oye, mis hijos están peleando. Pero cuando sus hijos están compartiéndose, el hermano mayor comparte su juguete con el hermano menor, el padre se siente contento. Así mismo se siente Dios. Si ustedes entre hermanos se la pasan peleando, no, que yo no paso a este hermano por X y razón, Dios se siente
mal. ¿Y cómo Dios se agrada de nosotros? Cuando ve a Daniel compartiendo con hermano Omar, con hermano de Torre, compartiendo en sus necesidades, Dios se siente agradado de nosotros. Y Dios dice, este es mi hijo. ¿Okay? Nuestra cuarta verdad que vemos aquí en este versículo, lo vemos en el versículo 29. Versículo 29 dice Pablo, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. Y aquí tenemos la cuarta verdad. La cuarta verdad dice que hay que enriquecerse de la palabra entre hermanos, hay que edificarse de la palabra de Dios entre hermanos. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primera de Tesalonicenses dice, capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué debemos hacer? Edificarnos los unos a los otros, enriquecernos de la palabra. ¿Cómo? ¿De qué manera nosotros nos edificamos? Enseñándonos los unos a los otros, exhortándonos, animándonos los unos a los otros, cantando con cánticos espirituales. Cada vez que venimos aquí a la iglesia, en este momento nos estamos edificando. Aquí yo les estoy compartiendo la palabra de Dios, en la voz de Dios, y ustedes se están edificando por medio de las escrituras. Cuando vamos a las células, nos edificamos mutuamente entre hermanos y cantamos salmos, himnos espirituales y salimos fortalecidos, ¿verdad? Edificados. De esa manera nosotros debemos edificarnos mutuamente. ¿Y por qué razón debemos enriquecernos mutuamente? Porque la palabra de Dios es su voz, la palabra de Dios nos muestra de qué manera nosotros podemos agradarle, de qué manera nosotros podemos obedecerle. Cada vez que nosotros escudriñamos la Escritura, entendemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta mañana es que nosotros evangelicemos aquellas almas que no han escuchado el Evangelio de Cristo. ¿Y por qué debemos enriquecernos los unos a los otros mutuamente? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y para que la iglesia de Dios sea edificada. Así que, hermanos, yo les animo a que ustedes atiendan a las necesidades de los hermanos y que se edifiquen mutuamente. Los resultados, Pablo, por supuesto, tuvo resultados. Él fue a entregar su ofrenda a los hermanos de Jerusalén, fue a visitar a Roma y prosiguió a España, seguir evangelizando. Él no paró, no dejó de predicar el Evangelio de Cristo. Nuestra quinta verdad está en el versículo 25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Ok? Nuestra quinta verdad es que hay que dar con generosidad. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda Corintios 9:11 dice, así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente, y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de lo que hermanos den gracias a Dios. Y hay un versículo que me llama mucho la atención, que me gusta mucho, que dice Lucas 6:38, pueden anotarlo, yo se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida en que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Es decir, mientras yo doy con generosidad, Dios me va a retribuir eso. En la versión Reina Valeria dice, dad y se os dará. ¿Qué hizo Pablo? Dio. ¿A quién? A los hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Cómo damos con generosidad? Como lo hizo Pablo, como lo hicieron los hermanos de Macedonia y Acaya. No con tristeza, sino con alegría, no de manera obligada, no. Con eso a Dios no le agrada porque Dios ama el dador alegre. ¿Y por qué debemos dar con generosidad? Debemos dar con generosidad porque el que da siempre tiene. Este es un principio que yo aprendí de nuestro hermano Luis Torres,
Él predicó una vez que un principio muy interesante. Yo tengo porque doy y doy porque tengo. Da y se os dará. Yo tengo porque doy y doy porque tengo. Ahora, si no doy porque no tengo y no tengo porque no doy. Es un principio bien práctico y es real. Dad y se os dará. ¿Y con qué propósito nosotros debemos dar con generosidad? Porque de esta manera los hermanos que reciben la ayuda, ¿ok? Eso va a ser motivo de que los hermanos den gracias a Dios. ¿Ok? Dice 2 Corintios 9:11. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. La sexta y la última verdad, que para mí es impactante en el tema de esta enseñanza, es que hay que ser diligente en la evangelización. Dice versículo, esto está implícito en el texto. Pablo fue a Jerusalén, luego procedió a diversas regiones como España, Roma, y predicó el evangelio de Cristo, y el evangelio, él no paró de evangelizar. Dice Romanos 12:11, dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser diligentes en la evangelización. ¿Y qué significa ser diligente? Ser diligente, le voy a poner un ejemplo. Ahorita estamos pintando la iglesia. Imagínense, supóngase que el pastor Antonio me manda a pintar este recinto, estas 4 paredes. Si yo soy diligente, yo pinto la primera pared, pinto la segunda, pinto la tercera y pinto la cuarta. Si yo soy diligente. Y cuando yo termine mi trabajo, eso es ser diligente. Diligencia significa comenzar un trabajo y terminarlo. ¿Ok? Ser negligente es, yo pinto la primera pared, pinto la segunda pared, y cuando voy por la tercera pared, no, hermano Antonio, yo tengo flojera, no quiero seguir pintando. ¿Ok? Entonces, eso es negligencia. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Ser diligentes en la evangelización. Por ejemplo, ¿cómo soy diligente en la evangelización? Bueno, si yo voy a predicar el método X del evangelismo explosivo, voy a predicar el evangelio del cubo, yo debo comenzar bien, como decía el hermano Antonio en su entrenamiento, comenzar predicando bien, desarrollando bien el tema y aterrizando bien. Es ser diligente en la evangelización. ¿De qué otra manera somos diligentes en la evangelización? Trazándonos una meta. Yo les voy a relanzar un reto en esta mañana. Vamos a tratar de evangelizar por lo menos a uno durante la semana. Dios se va a encargar de darle la salvación o no. Ese es trabajo de Dios. Pero nuestro trabajo, que Dios nos está mandando a hacer, que nosotros vayamos y anunciemos el evangelio de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar ese reto? Por lo menos uno a la semana. Entonces, si nosotros cumplimos ese reto, uno a la semana, somos diligentes. ¿Okay? Dice Proverbio, el que es diligente cumple su sueño. El que es de manos negligentes no cumple su sueño. ¿Y por qué motivo a lo mejor hay sillas vacías? Porque a lo mejor no hemos sido diligentes en la evangelización. Yo les aseguro que si nosotros somos diligentes en la evangelización, no va a caber gente aquí. Vamos a tener que hacer 3 servicios los domingos. Uno en la mañana, uno en la noche y uno en la tarde. Ya me estaba salteando los del día. No va a caber gente, hermano, si somos diligentes en la evangelización. Entonces, ¿para qué debemos ser diligentes? Para lograr el objetivo. Para lograr alcanzar, ganar almas para Cristo. Si nuestra meta es llenar todas las iglesias, lo vamos a lograr. Porque Dios dice, Él es fiel a su palabra. El de manos diligentes prosperará, alcanzará su objetivo, alcanzará su meta. Por eso, mis hermanos, yo les animo
a que den con generosidad a los necesitados, a que sean diligentes en la evangelización. Así que hoy hemos aprendido a que debemos evangelizar a aquellas personas que no hemos hablado de Cristo. La primera verdad es que hay que predicar el Evangelio. La segunda verdad es que hay que predicar a las naciones. La tercera verdad, hay que atender las necesidades de los discípulos y hermanos. La cuarta verdad, hay que enriquecerse en la palabra de Dios entre hermanos. La quinta verdad, hay que dar con generosidad. Y nuestra sexta verdad, hay que ser diligente en la evangelización.